Hola y bienvenidas a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para comenzar hay que tener marcados los piquetes de ubicación de bolsillo. Por el revés vamos a pegar la entretela guiándonos con estos piquetes. Doblar 1 centímetro hacia el otro lado y colocar el borde del doblez sobre los piquetes. El fusionable debe quedar en contacto con la tela. Apoyar el resto de la pieza y sostener con nuevos alfileres para sacarlos del otro lado. Retirar los alfileres y pegar usando la plancha sin vapor. Con la ayuda de los patrones, volver a marcar los piquetes del bolsillo en el derecho de la tela. Ahora vamos a coser el labio del bolsillo a la bolsa superior. Para saber cuál corresponde a este lado, hay que posicionarla enfrentando los derechos de la tela y la parte redondeada debe mirar hacia el tiro. Primero vamos a coserla al labio del bolsillo doblado al medio, nuevamente enfrentando los derechos y nivelando la parte superior de ambas piezas. Luego la unimos al pantalón colocando esta costura sobre los piquetes de ubicación. Hay que dejar 1 centímetro como recurso de costura en ambos extremos del labio del bolsillo. Marcar estos puntos con alfileres para determinar el comienzo y final de la costura. Ahora vamos a unir la bolsa a bolsillo inferior. Si la colocamos sobre la superior, enfrentando al revés de la tela, la forma debe coincidir. Antes de unirla, surfilamos el borde recto. Para coserla, enfrentando el derecho de la tela a la del pantalón, la posicionamos al lado de la bolsa superior y sostenemos con alfileres. Luego medimos el ancho final del labio del bolsillo y lo replicamos en el revés desde la costura anterior hacia el lateral. También, escuadrando los extremos de la costura anterior, determinamos el comienzo y el final de la nueva costura. Sin cortar las piezas del bolsillo, vamos a cortar el delantero por el medio de ambas costuras, pero 1 centímetro antes de llegar al extremo de estas, realizamos 2 cortes en diagonal hacia los puntos finales de cada una. Pasamos todas las piezas por la abertura hacia el otro lado. Y con una costura recta, unir la bolsa del bolsillo inferior con el labio y el triángulo que queda de los cortes. Repetir en el otro extremo. Podemos ayudarnos con un pie de cierre para hacer este paso. Ahora vamos a unir y surfilar ambas bolsas de bolsillo. Cerrar con un pespunte la parte que queda abierta. Para unir el delantero del pantalón a la espalda, enfrentamos los derechos y cosemos y overloqueamos la entrepierna y el lateral.
Luego, enfrentando las piernas delanteras y después las espaldas, unimos todo el tiro. Para el armado del elástico, superponer 2 centímetros los extremos y pespuntear para sostenerlos. A continuación, vamos a dividir el elástico en 4 partes iguales. De la misma forma, dividimos la cintura del pantalón en 4 partes. Podemos utilizar la costura delantera y de espalda como puntos medios y a partir de estas marcar las otras 2 mitades con alfileres. Colocar el elástico en el interior del pantalón y hacer coincidir las marcas de ambas partes. Para coser hay que estirar solo el elástico, hasta hacerlo coincidir con el largo de cada sección de la cintura. De esta forma, el frunce que se genera por el elástico queda repartido de forma pareja en toda la cintura. Ahora, doblar el elástico hacia el interior de la prenda y sostener con alfileres para hacer el pespunte. A la hora de hacer el pespunte, también hay que estirar el elástico y acomodar la tela para que nos quede prolijo y parejo. Por último, repetimos estos pasos para colocar los elásticos en ambas piernas del pantalón.